compartir. Vamos a suponer que yo estoy escribiendo, solo es un ejemplo. De todas maneras, la educación occidental, según Lee, señala, dos puntos, asterisco, y vamos a suponer que la cita está ahí. Solo estoy haciendo un ejemplo. Fíjate ahora, lo que tu trabajo en realidad es ver que esté muy bien el sotero en su extensión en el Word, como yo tengo acá, y voy a hacer lo siguiente, cierro comillas y me voy al sotero y le digo que me añada la cita. El sotero me va a añadir la cita. Me dice que estoy en el artículo tal y yo quiero revisar la vista clásica en este caso y le digo que está en la página, por ejemplo, 13. eh, Quiero omitir al autor. ¿Por qué le omito al autor? Porque al autor ya lo escribí yo antes. Si no lo hubiera escrito antes, no le pongo acá. Pero como ya le escribí, ¿qué pasó, Rango Anthony? Profe, no se logra visualizar los movimientos que está haciendo dentro Ah, del... ya, es por eso, es que ese es el problema. Voy a hacer otra vez, gracias. Voy a intentar. Es que es el problema del sotero cuando hay múltiples pantallas abiertas. Voy a intentar otra vez. Dejo de compartir. Ok. Me dicen si estamos visualizando mi Word. Sí, profe. Ya, ok. Me dicen si es que se ve lo que estoy añadiendo la cita de Sotero. ¿Se ve la barra de Sotero? No. Profe. Ok, no, no permite. Ese es el problema, claro. No permite múltiples visualizaciones de pantalla sobre pantalla. En todo caso, guaguas, voy a hacerlo. Espérense un ratico. Estoy haciendo, insertando todo esto. Ok. Quiero que se fijen si es que aparece 2006, página 12. Sí, ¿Alguien? profe. Sí, Ya, sí. ok. ¿Qué es lo que hice yo? Lo que hice es insertarle la cita. Como le tengo configurado, le pongo ahí la página. El sotero, vean el hipercampo. Fíjense el resaltado. Si ven el resaltado, es porque es un hipercampo. Un hipercampo que dice que está recopilando datos de otra fuente. Por lo tanto, si es que yo le puse mal el año, me va a salir aquí mal el año. Si yo le puse mal la página, me va a salir mal la página. Supongamos, y sigo escribiendo, es lo que decide el destino de un país, bla, bla, bla. Jóvenes, no puede haber la cita, solamente así es un error. Tiene que haber tema y rema, es decir, una idea antecedente a la cita y una idea posterior a la cita. ¿Con qué colores? Como ustedes lo ven aquí. Así se debe ver, jóvenes, las citas cortas. ¿Cuántas citas cortas vas a hacer? Una por un artículo. Entonces es cita corta 1, cita corta 2, como el ejemplo que intentamos hacer, que no pudieron ver el sotero porque no acepta en la visualización de pantalla doble visualización. Al menos mi humilde Windows 8 no me lo permite. Y cita corta porque estoy haciendo en una PC, no en la Mac. Eh, y la cita corta 3. De la misma manera, jóvenes, de la misma manera, voy a reducir un poco el campo de visualización. Hacemos cita larga del artículo 1, cita larga del artículo 2 y cita larga del artículo 3, con los colores tal cual está resaltado. Por lo tanto, el tema que está en verde es algo que tú, con tu inteligencia humana, escribes. Lo que está en color, no sé cómo se llama ese color, el color celeste claro, no sé cómo se llama.
ese color. ¿Qué color es ese? Alguien, ayúdeme. Cian. 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 Bueno, el color cian que ustedes ven, eso es tuyo. Eso no te hace el sotero. El sotero lo que te hace es ponerte los datos para que tú no tengas que estar pensando cómo va, qué año va, qué página es, cuál es el autor. Tú sabes que puedes poner li acá también. Eso ya depende de cómo tú te ubicas, cómo tú redactas. Pero debe estar así, con los márgenes. Sangría izquierda, derecha. Si te das cuenta, no está, no puedo poner el cursor ahí. No puedo. ¿Por qué? Porque le puse 6 espacio antes, 6 posterior. Es decir, tienes que configurar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Ahora, hace cita larga artículo 2, cita larga artículo 3. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Quiero indicarte algo. ¿Cuál es la ventaja? Verás, cuando tú ya hiciste este del Lee y vas a hacer de los otros autores también. Cuando tú ya hiciste, al final hay una parte, la parte final de nuestro trabajo que vale 20 punticos, en donde te digo referencias. Aquí, si es que están bien subidos los datos, no tendrías mucho trabajo que hacer. Te doy un ejemplo. Te pones en referencias y supongamos que ya tienes de hecho todas las citas. Cita corta, cita larga, ya tienes las 3 citas cortas, las 3 citas largas, ya lo tienes, ya le hiciste los metadatos bien, es decir, de tal manera que ya lo tienes todo hecho. El Sotero te permite en las referencias hacerlo automáticamente. Te vas donde dice añadir, editar la bibliografía y le añades. Y el Sotero automáticamente te va a añadir las referencias bibliográficas. Pero, atención, atención, fíjate, no le corregí con toda la intención del mundo. Quiero que te fijes, no están todos los datos. ¿Por qué no están todos los datos? Porque en los metadatos no había yo incluido todos los datos. Así que se va a reflejar aquí, si es que no arreglaste los metadatos, se va a reflejar aquí el hecho de que no se complete, no cumpla la función automática el editor bibliográfico de Sotero. Además, vamos a suponer que sí están todos los datos. Fíjate esto. El Sotero por defecto, porque el Sotero es el Sotero, hace esto, ve. Me puso en cursiva el título cuando sabemos que en artículos científicos el título va en redonda. Por lo tanto, tú tienes que corregirle al Sotero y quitarle en este caso la cursiva. El Sotero te va a hacer cosas automáticas en un 90-95%, pero como ahorita, el ejemplo que te pongo, tienes que corregirle. El Sotero te va a hacer esto, verás. Voy a escribir aquí algo. Si viste, ve, me detengo ahí. Si viste cómo le separó a doble espacio, nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que escribimos en, en textos académicos con espacio sencillo. Así. Entonces tú tienes que corregirle al Sotero, porque él te va a dar cosas automáticas. Y para corregirle, tú debes saber normas APA, debes saber redacción académica, etcétera. Atención y punto importante. Para que te acepte todas estas cosas, cuando estás así, no le cierres al documento. ¿Por qué? Porque supongamos que ya está arreglado todo esto. Ya está. Si le cierras al documento y le vuelves a abrir, el Sotero no te guarda. El Sotero te vuelve a dejar espacio de 2 intermedios, te quitó la cursiva. Por lo tanto, cuando le tengas así, solamente guárdale acá. Guárdale. Es decir, no le cierres. Solo guarda los cambios e imprime, porque solamente ahí se te van a quedar guardados los cambios en la hoja de impresión. De lo contrario, no te van a quedar guardados los cambios y tendrás que hacer otra vez las referencias. Pilas con esto que te digo, pilas. Hasta aquí es el simple y humilde trabajo de Sotero. ¿Qué pasó, Alexandra? Buenas noches, profe. ¿Puede repetir eso último, por favor?
Lo de ¿Qué? guardar los datos. Las referencias. Sí, eso, por favor. Explico. El sotero, fíjate el sotero cómo te hace. Es automático que te deja doble espacio, es decir, dos puntos de interlineado. Nosotros sabemos que así no se escribe en redacción académica, por lo menos en redacción académica avanzada, como lo que estamos haciendo. Así que nosotros tenemos que corregir al sotero. Él me va a lanzar automáticamente así. Es un ejemplo. Entonces yo le quito y le pongo sencillo. Es un ejemplo. Pero igual, las cursivas, los espacios, las comas, etcétera, igualito. Lo que decía, que es el truco, porque les va a salir doble el trabajo, es que cuando ya tengan esto hecho así, no le cierren, porque si le cierran al documento, por más que guarden los cambios, cuando le vuelven a abrir, se queda como Sotero lo configura de manera por defecto, de manera automática. De tal manera que cuando ya lo tengan arreglado hacia las referencias, solamente guarden en el disco de guardar, guardar cambios sin cerrar e impriman, mándenla a imprimir, porque ahí se quedará en el Word impreso todo aquello que están haciendo con las referencias y que hay que corregir. Cuando vayan a imprimir, revisen un error común que le pusieron aquí, en este caso Lee, pero no le configuraste al sotero cuando te pide los datos y acá se repite Lee. Es decir, debes manejar muy bien si omites el autor, si ya lo pusiste, si no lo pusiste, si está la página, si no está el año. Eso tú lo vas a resolver con el tutorial, que de hecho el tutorial que te di es suficiente para aprender todas estas pequeñas cosas. Si es que necesitas más, hay los suficientes tutoriales en la red. Jóvenes, este es el trabajo de Sotero. He calculado para dar esta explicación en una horita o menos. Estoy dentro del rango porque no pretendo ocuparles mucho tiempo, en el sentido de que ocupen la siguiente hora para que hagan este pequeño trabajo con sus compañeros. Como sé que esto acarrea ciertos problemas, no van a entregar el día de mañana. Esto van a entregar el día miércoles en el cambio de hora de las 9 de la mañana en mi oficina. No se recibe de manera individual. Tengan la amabilidad de coordinar con las señoritas coordinadoras. Le entregan a las señoritas coordinadoras, ellas ponen en un sobre manila, en el sobre manila ponen el código del aula y la palabra clave, Sotero. Los compañeros me están trayendo los trabajos todo a mi casa y yo me encargo de calificar. Entregaré eso al final del semestre. Por cierto, me dijeron, confírmenme, que las clases como tal se acaban la próxima semana. Sí, se supone que solo son hasta el 17 porque de ahí de la semana del 20 al 24 son exámenes finales. Ok, sí, me dieron mal el dato entonces ustedes la semana pasada. Entonces tengo que recalibrar las clases guaguas y a partir de mañana avanzaremos, como les dije, con la parte teórica. Conclusión, este es nuestro último trabajo que hacemos en general particular del taller. Con esto acabamos el taller de escritura académica y a partir de hoy, guaguas, a partir de hoy, 8 días, aquellos estudiantes que hicieron la disertación tienen que entregar, es decir, hasta el próximo lunes, tienen que entregar a sus compañeras coordinadoras los ensayos. Los ensayos, ¿qué de particular tienen? Eso les explico en el siguiente momento. Esperen un ratico y abro cualquier documento de Word. Me esperan un ratico nada más, un minutico.
Comparto pantalla, jóvenes, para explicarles. A ver, no mucho, porque también eso ustedes lo tienen. En el protocolo, ustedes tienen indicado con qué color deben resaltar la cita corta, la cita larga, la referencia al cuadro, al título, con qué color debe estar resaltado. Eso está explicado en el protocolo, tal cual como está señalado ahí. Solamente hay un detalle. A más de eso, los compañeros que estén haciendo el, el ensayo deben no resaltar con rojo guaguas, deben buscar en todo lo que han escrito, deben buscar los conectores argumentativos. Por ejemplo, aquí tengo, sin embargo, que va entre comas, lo señalo y lo pinto de rojo. No resalto en rojo, solamente le pongo en color rojo. Así yo busco en todo mi artículo, en todo mi ensayo, perdón, por ejemplo aquí, por lo tanto, que también va entre comas, y todos los conectores argumentativos que aprendimos y que tienes la lista, por ejemplo, pero mira, tiene coma antes nada más. Lo haces así. Por lo tanto, se entrega impreso. No vamos a manejarnos electrónicamente nada, sino impreso. Cuando entregues impreso, igual lo harás en 8 días, el próximo lunes a las 9 de la mañana, en el cambio de 9 de la mañana, la compañera coordinadora en un sobre Manila tendrá de su aula todos los ensayos de aquellos que ya hicieron la disertación y que van a entregar su segunda parte, que es el ensayo. Para aquellos que no han hecho la disertación, pero que evidentemente ya quedamos de acuerdo, presentarán su ensayo y el ensayo se duplica la nota, ellos tienen 15 días. ¿Para qué? No el próximo lunes, es decir, no de hoy en 8, sino de hoy en 15 a las 9 de la mañana. Asimismo, previamente a la compañera le entregaron, la compañera coordinadora pone ensayos 2, lo que sea, y ella entrega en la oficina. Con eso está solucionadas las notas de disertación, las notas de taller, las notas de, ¿cómo es? Las notas parciales. ¿Cómo se van a hacer las notas con el Sotero? Se divide en dos. El 50% de la nota, es decir, 750 puntos, es la nota de los 3 talleres que hicimos previamente, que hacían preguntas, respuestas, y el otro 50% es esto que mandamos hoy, que es el pequeño taller del Sotero con capturas de pantalla y citas. Dicho esto, jóvenes, si es que hay alguna pregunta, por favor. Creo que está claro. Respecto con el Sotero, en realidad es muy fácil de manejar. Si tuvieses alguna duda, hay tutoriales, y si es que hay una duda, la A minúscula. Fue evidente, lo he puesto ahí, pero ya sabemos un dato ahí. No hay ningún error por si acaso. Es la M mayúscula y la A minúscula. Perfecto. Homo sapiens sapiens. De 300.000 300.000 años años a en la la actualidad. 200.000 a la Perfecto. actualidad. Y el Neandertal. 400.000 De años. 10.000 a 40.000 años. Perfecto. Eso quiere decir que convivimos en varios momentos con cromañones y neandertales, ¿sí o no? Nosotros, los sapiens, convivimos con neandertales, ¿sí o no? Con cromañones, ¿sí o no? Sí, Exactamente, convivimos con estos otros homínidos. De hecho, los especialistas hablan y dicen que, sobre todo en Eurasia, hay un 2% de cantidad cromosomática de neandertales. Ok, hasta ahí estamos con la primera pregunta. La segunda pregunta dice, respecto con el estudio de Leitman, dice que, ¿qué demuestra el estudio de Leitman? Es un estudio del 85. Respecto con, no se olviden que él estudió el lenguaje oral del Homo sapiens sapiens. Teníamos algunas opciones. Todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con capacidad auditiva no es, porque quién hizo el estudio de capacidad auditiva, comparar lenguaje oral entre un cráneo de un Homo sapiens y un Neandertal?
Alguien recuerde, El profesor Conde Valverde, de la la Universidad. profesora, ¿Vale? la profesora Conde Valverde, es profesora exactamente de la Universidad de Navarra. Listo. Entonces, alguien, ¿cuál es la respuesta adecuada si ya sabemos cuáles no son? El chimpancé tiene El la laringe chimpancé más tiene alargada la que mente no. más alta que el Homo sapiens. Perfecto, tiene la laringe más alta. No se olviden que ayer hablamos de faringe, laringe, para entender junto con, comparado, perdón, el chimpancé con el Homo sapiens, para entender por qué nosotros podemos producir sonidos complejos, complejísimos. Complejos me refiero a súper sutiles para entender con cada sonido un significado diferente. Ok, vamos. Tres. Si afirmo y digo, soy suizo y de ojos azules, aunque evidentemente soy andino y mis ojos son negros, no es una falacia, es solo una mentira. Es decir, aquí estoy afirmando algo que es verdadero, es una mentira. Pero ¿por qué es mentira? Primero, alguien, ¿cuál de las opciones escogió? Yo, profe. Muy amables. Continuemos con lo nuestro, que hoy vamos a terminar aquello que solamente queda pendiente para igualarnos ya con las demás aulas y poder continuar sin problema. A ver, les comparto la diapositiva, ¿no? Confirmen visualización, por favor. Sí se ve. Ok, muy amable, gracias. Nosotros estamos hablando comenzamos hablando de las abejas, del sistema de comunicación de las abejas. Hicimos un contrastivo con los humanos, pusimos un ejemplo. En el ejemplo les pedí que tengan la amabilidad de, suponiendo que estamos en el aula universitaria, que me indiquen dónde queda el reloj del sol de nuestra universidad, y no pudimos. Y luego hablamos nosotros y dijimos que las abejas tienen un sistema de comunicación tan complejo que te indican por grados, ubicación, eh, como es, dependiendo de la posición del sol, vibrando sus pancitas, bailando en círculos o bailando en ochos, inclinados, o sea, un sistema de comunicación súper complejo para entre ellas interactuar en la colmena. Hablamos de eso y dijimos que el estudioso de las abejas, alguien recuérdenos, aula 2, Fernanda Cañar, ¿cómo se llama el autor que estudiamos y que nos sirvió para el ejemplo de las abejas y que nos dijo que deberíamos saber y asombrarnos de eso? Sí, profe, a ver, era Frisch. Gracias, Carl von Frisch, así es. Ok, Carl von Frisch nos dice que el lenguaje de las abejas es tan complejo que debería darnos alegría conocer todo eso, todo ese complejo mundo, porque debería asombrarnos esa capacidad de comunicación de las abejas. Estoy parafraseando porque no es su frase textual. Ok, y nosotros citamos a Sócrates en un diálogo de Platón, el Teeteto, en donde básicamente Sócrates nos dice en la voz de Platón que si quieres ser un filósofo debes aprender a asombrarte, porque la filosofía es el resultado de asombrarse y que si queremos conocer, el asombro es el comienzo del conocimiento. Y explicamos unas cuestiones más de cultura clásica griega, de la edad moderna, de cómo se cita. Y ahí, por ejemplo, tenemos 155D. Voy al aula 3. ¿Qué nos dice Danilo Aguirre? ¿Qué significa ese 155D? ¿No está? Mala suerte. No sé, profe. A ver, abre cámara, por favor. Aló. No se te escucha ni se te ve. Lo siento. Vamos. Que no. No se te escucha ni se te ve. Lo siento. Voy Ahí al me aula escucha, número profe. 4. ¿Qué nos dice Alexandra Morales? Alexandra Morales.
No está Alexandra Morales, mala suerte. Me quedo en esa misma aula. Me voy con Isabel Díaz. Isabel Díaz, ¿qué significa 155D? En la cita ya hemos hablado. Comuniquen, mala suerte. Me voy al aula número 5 que no ha participado mucho. Me voy con Josué Sicchos. No, mala suerte, comuniquen. Me voy al aula número 1. Me voy con con Yaider Guerrero. Yaider Guerrero, mala suerte. Aquí, Me quedo en profe. el aula número 1. Me quedo en el aula número 1. Emily Pozo. Aquí está el... Por favor, responde y abre cámara. Ay, Sí, muy amable, gracias. ¿en cuál era la pregunta? Es que no lo escuché. Al final deberían estar las páginas, lo que está marcado en azul en esta cita, pero no hay página. Hay un número con una letra. ¿Por qué? Porque demuestra que son las... eh, o sea, que no hay páginas, pero es como que, o sea, es como la página, pero la D significa como la sección, porque se divide como A, B y C y D. Entonces, ¿Por ha de qué se ser divide la así? cuarta sección. ¿Y por qué se divide así? Si es que es así. ¿Alguien? Decía que antes, en vez de usar los números, usaban las letras. Ok, gracias. Me mantengo en el aula 1. Voy, por favor. Alejandro Ramírez, Presente. ten la amabilidad, abre cámara. Ya. Listo, ten la amabilidad. Dinos, ¿qué significa filosofía en términos etimológicos? Filosofía era amor al saber. Filos era saber y Sofía amor. Filo, saber, Sofía, amor, gracias. Voy al aula número 2. Corrígele, Renata Fuentes. Renata Fuentes, Presente, profe. corrígele a tu compañero. Bueno, filos significa amor y Sofía sería sabiduría o conocimiento. Por lo tanto, ¿qué significa filosofía? Por lo tanto, filosofía significaría amor al conocimiento. Gracias, muchas gracias. Ok, gracias. Y nosotros habíamos visto que si algo de algo no nos sorprendemos es el lenguaje humano. Y vimos el ejemplo de papaya, todo lo que nuestro cerebro en millonésimas de fracciones de segundo construye. Pero precisamente de ese asombro es de que nos habla Sócrates como condición necesaria para el conocimiento. Y aquí veamos un ejemplo simples de cómo funciona nuestro cerebro. No es lo mismo decir habla Ramiro que decir habla Ramiros. Automáticamente esto va a tu cabeza. Quieras o no, quieras o no en tu cabeza se va algo del Guayas. Generalmente guayaco. Si alguien dice París o París en francés, para ti sí, son la Torre Eiffel, sin ninguna duda. Tu cerebro lo representa. Si alguien dice Tripamishki, tu cabeza vuela. Si eres del sur, vuela a la avenida, no es la avenida, ya me olvidé el nombre, Michelena. Y si es que eres del norte, te vas a la Floresta. Si es que eres más del norte, te vas a la bajada de la entrada al Comité del Pueblo. Es decir, el cerebro relaciona cosas. Por lo tanto, si dice cara de otro cuerpo,
que es una cosa que me pasó justamente en el piso donde tenemos las aulas donde estudiamos. Un chico le perseguía a otro chico. Yo estaba en clases, casi siempre doy las clases con la puerta abierta. Estaba en clases y son chicos de primer semestre, todavía son muchachos de colegio, tienen comportamientos de muchachos de colegio, quiero decir. Y el uno le perseguía al otro, el otro pasa corriendo y el uno le dice, aguanta, oye, cara de otro cuerpo. Yo estaba dando clase y me quedé fascinado porque yo decía, ¿cómo será ese man? Cara de otro cuerpo. ¿Es guapo o es feo? Lo pensé muy rápido, salí a querer ver, pero ya no alcancé a ver porque ya subieron las gradas y se fueron. Pero me pareció fascinante y me quedé pensando días enteros, ¿cómo será alguien con cara de otro cuerpo? Conclusión, la lengua, una palabra, una frase puede evocar un montón de cosas. Prueba final. Cuando tú oyes hijo de puta o la variante que quieras, hijo de puta, puede ser si eres serrano, ¿qué te viene a la cabeza cuando oyes hijo de puta? Todos tenemos una imagen cuando oímos eso. A mí me viene esa imagen, pero a todos nos viene una imagen. Quizá vos oyes hijo de puta y te viene la imagen del profesor de argumentación. Sí, es porque así funciona el cerebro. Ahora, prueba final. Ahí tenemos una consonante, la M es una consonante bilabial sonora, y solamente la pronunciación de esto puede darnos diferentes significados. Si alguien dice, significa que está entendiendo. Si alguien dice, mmm, significa que es algo agradable, que gusta. O si alguien dice, ya es otra cosa. Conclusión, es la misma consonante bilabial sonora. Solo su sonido hace que adquiera diferentes significados. Por lo tanto, lo que deberíamos preguntarnos es cómo es que esta especie Homo sapiens llegó a ser sapiens y desarrolló tal nivel y tal capacidad de comunicación, es decir, el lenguaje que tenemos. ¿Cómo llegamos a esos niveles? Verás, vamos a irnos a Europa, vamos a irnos al siglo XVII, al caballero que lo ves ahí, vamos a irnos al siglo XVII. Estamos nosotros en Europa, estamos en Inglaterra, y hay un caballero que se llama James Ussher. Él escribe Los Anales del Antiguo Testamento. Es un libro célebre del siglo XVII y verás lo que él afirma. Verás lo que él afirma. Él dice esto. Alguien, léanos, por favor. La sorprendente La afirmación del sorprendente, arzobispo irlandés en 1960 sobre el origen de todo dice así: el anochecer previo al domingo 23 de octubre del año 404 a.C., se creó el universo, el mundo. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso el lunes 10 de noviembre de ese mismo año. El diluvio universal acabó el 5 de mayo del año 234 a.C., página 146. Gracias. Lo primero que nos debería llamar la atención de este texto es la pregunta ¿de dónde sacó esas fechas? Evidentemente él tomó desde la aparición de Adán y Eva, según la mitología cristiana, judeo-cristiana, hizo una contabilidad de las generaciones y llegó a ese cálculo. Pero eso es su única fuente. De hecho, nos está diciendo que, fíjate lo que nos está diciendo, fíjate, nos dice que el origen de todo, empezó el 23 de octubre del año 4004. Si empezó el 23 de octubre del año 4004, según él, toda la realidad, el mundo, el universo, el sol, los planetas, las estrellas, incluida la Tierra y la Luna, ¿cuántos años tienen? ¿Alguien? 6.030 años. Más o menos 6.000 años, así es. Entonces vos te preguntas y vos dices, a ver, pero ¿cómo 6.000 años? Si solamente sabemos que un hueso de dinosaurio puede tener una antigüedad de entre 80, 100, 120, 180 millones de años. ¿Cómo es que calcula 6.000 años? Aquí debemos tener claro algo, y ahí por eso les traigo la imagen. A qué hace referencia esa imagen? ¿Alguien? El mito de la Torre de Babilonia.
No es Babilonia. Quedaba en Babilonia, sí. Torre de, Es la Torre de Babel. Babel. Torre de Babel. Según la mitología cristiana, judeo-cristiana, la Torre de Babel, ¿qué cosa explica la Torre de Babel? Alguien abra micrófono. La Torre de Babel, según la Biblia, Jesús explicaba que los seres humanos querían llegar al cielo para conocer a Dios, pero con Dios como castigo les hizo que todos se comunicaran por otras lenguas, o sea, que empezaran a hablar distintas lenguas y ya no se entendían entre sí. Perfecto. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Vargas Naila del aula 02. Vargas Naila. Gracias. Refiriéndose a la Torre de Babel que nos conversa la compañera, James Ussher nos dice eso. La Torre de Babel fue construida después del año 2269 a.C. Y fíjate lo que te he puesto ahí. Voy a retirar un poquito esto. Fíjate lo que te he puesto ahí. Usher Dixit. Es algo que vamos a aprender también de escritura académica con este ejemplo. Dixit es una palabra de origen latín, está en cursiva, ya que está en latín y la norma académica dice que cuando es una lengua ajena le ponemos en cursiva. Cuando nosotros estamos dando un dato, una frase, no una frase textual, porque ahí necesitarías datos. Cuando estás dando alguna idea y quieres decir que alguien lo dijo, puedes poner, en este caso, después de una coma, puedes poner el nombre del autor y la palabra Dixit en latín, que significa lo dijo, en este caso, Usher. Si yo digo, por ejemplo, proletarios del mundo unidos, ¿cómo pondría ahí? Coma. ¿Cómo pondría después de eso? ¿Alguien? ¿Qué autor pondría? Paz Sería Niño Marx. Dixit. Ah, no, No, perdón. pues no es mi frase. No es mi frase. ¿De quién es esa frase, guaguas? Karl Marx. Carlos Marx. Pues De pondrías Marx, ¿no? Marx. Exactamente. Esta es otra forma muy informal, pero muy académica de decir que alguien dijo algo. Usher Dixit. Continuemos. Ah, a ver, 100 puntos. ¿Quién es el autor? Porque ya vimos en una clase. Esta diapositiva es una clase. 100 puntos. El autor de este cuadro. Cañar Fernanda. Es profe Peter Bruegel, Peter Bruegel, conocido como qué. el viejo. Perfecto. Pero ¿por qué hacen tono de pregunta? Yo no entiendo eso. Ay, Yo no perdón. entiendo, no entiendo. ¿Por qué hacen tono de pregunta? No entiendo. Es que nunca entiendo. Gracias tu participación, tienes buena nota, pero por favor dejen de hacer tono de pregunta cuando están respondiendo algo. Peter Bruegel el viejo también pintó este cuadro. Te lo dejo como curiosidad universitaria, académica, no porque te tome lección de esto. Este es un cuadro también de Peter Bruegel, se llama Los 100 refranes flamencos. Cada una de las pequeñas escenas que ves es un refrán. Quiero que te fijes en la parte inferior izquierda, donde una mujer está envolviendo algo parecido a un diablo. Hay un refrán que dice, es más difícil que envolverle al diablo en una almohada. Cada una de esas escenas que ves ahí representan un refrán, como te digo. Peter Bruegel pintó esto en el siglo XVI. Peter Bruegel puso aquí en cada escena 100 refranes. Y una de las actividades que se hacía antes, hoy no, porque lastimosamente los tiempos cambian, es encontrar cada figura, cada escena, quiero decir, y decir qué refrán sería. Tú puedes jugar a eso con tu noviecito, tu noviecita, tienes la facilidad de encontrar en internet, busca Peter Google, busca los refranes y ve cada escena qué refrán está representando. Es una de las actividades que se hacía antes y era bastante común en los estudios universitarios. Te lo dejo como curiosidad, no te voy a preguntar nada de esto. Sigamos con lo nuestro. Recuerda, James Ussher nos dice eso. Creo que todos hemos visto los picapiedras, ahí tenemos una escena de los picapiedras, ahí está el Pedro Picapiedra con un brontosaurio, él trabaja en una cantera de piedra. Es un dibujo animado, obviamente, es gracioso y chistoso.
Y como tal es ficción, no podemos decir que hay algo ahí ilógico, pero hay una cosa que es absolutamente irracional, que le ponga a un brontosaurio con Pedro Picapiedra. ¿Por qué es irracional esa relación? ¿Alguien? Porque los tiempos no cuadraban. La época de los dinosaurios no existía el ser, o sea, no había evolucionado el ser humano como tal. Gracias, así es, gracias. El dinosaurio desaparece hace 75 millones de años. Reinó sobre la Tierra más o menos 180 millones de años. ¿Cuándo aparece el Homo sapiens? ¿Alguien, más o menos? Un poquito menos, entre 200 y 250 mil años. Sí, es verdad que algunos calculan 300 mil años, pero hace 300 mil años más o menos es la pelea entre los neandertales y cromañones, de los cuales descendemos nosotros los Homo sapiens. Gracias los datos. Esta escena es chistosa por eso y porque es gracioso Pedro Picapiedra, pero nosotros sabemos que es irracional, ya que no hay ninguna relación entre un ser humano y un dinosaurio en el tiempo. Sin embargo, vamos al país más poderoso del planeta Tierra, a la potencia mundial del planeta Tierra, los Estados Unidos de América. Vamos al estado de Kentucky y adivinen con qué nos vamos a encontrar. En el estado de Kentucky hay un museo. Se llama en español el Museo de la Creación. Lo que ustedes ven ahí no es hecho con IA, no es nada. Es una simple fotografía. Ustedes ven ahí a un dinosaurio pequeño junto a un ser humano. Atención, es real. El museo existe. La fotografía no está trucada. Es un museo. Se llama Museo de la Creación. De hecho, se encuentra en Kentucky. Este Creation Museum se encuentra en Kentucky y así enseñan allá. En este museo se enseña un cálculo exactamente basado en James Ussher. Es decir, el mundo, la realidad, planeta, tierras, no tienen más de 6.000 años. No estamos hablando de un país subdesarrollado, estamos hablando de los Estados Unidos de América. Por eso, perdón, por eso es importante que comprendamos algo en ciencias. Cuando citamos a alguien, ese alguien debe tener cierta autoridad intelectual o cierta autoridad de experticia en algo. ¿Qué sería más verdadero? Decir según Daniel Noboa o según la ciencia. Como te darás cuenta, decir según la ciencia, no según Daniel Noboa. ¿Por qué preferimos un enunciado que tenga este introductor? Porque cuando nosotros hablamos de ciencia, estamos hablando de alguien que siguió un método riguroso, razonamientos, ideas rigurosas llevadas metódicamente para llegar a una conclusión posiblemente verdadera y válida. Por eso es que cuando hablamos de según la ciencia, estamos hablando de algo que no necesariamente es verdadero, pero que tiene altas probabilidades de ser cierto. Pero a eso no llegamos nosotros fácilmente, jóvenes. Tuvo que pasar muchísimo tiempo. A veces perdemos nosotros la dimensión del tiempo. Verás, Cleopatra, alguien ubique Cleopatra en el tiempo más o menos. Siglos. ¿Estamos hablando de él? Antes de Cristo. ¿Estamos hablando de qué siglo? Del -1. Bien. Estamos hablando del siglo -1. Guaguas, hay más cercanía entre Cleopatra y nuestro goleador que entre Cleopatra y las torres de Egipto. Entre Cleopatra y nuestro querido goleador hay 2.000 años más o menos. Entre Cleopatra y la construcción de las pirámides de Egipto hay cerca de 4.000 años. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque a veces nosotros perdemos la dimensión del tiempo y no podemos establecer una verdadera realidad. Por eso hablar de 6.000 años parece bastante tiempo. Y no nos damos cuenta de que los dinosaurios estuvieron 180 millones de años dominando el planeta. Los seres humanos, Homo sapiens, menos de 300.000 años. En 180 millones de años los dinosaurios no destruyeron el planeta. Nosotros, en menos de 300.000 años, al planeta lo hemos llevado al colapso y casi la destrucción. Porque nosotros perdemos la dimensión del tiempo. Veamos otra línea del tiempo que nos interesa para la clase.
Hace más o menos 400.000 años, los seres humanos lograron manipular el fuego y utilizarlo en cuestiones prácticas y útiles. Hace más o menos 130.000 años, nosotros ya fabricábamos herramientas y tenemos vestigios de esas herramientas, porque hace más o menos 120.000 años los neandertales dominaron el planeta, pero resulta que se encontraron con los cromañones. Entre 100, 200 y 150.000 años, ellos desaparecieron para dar paso a los Homo sapiens, que hace más o menos 3.500 años inventaron la escritura. Pero estos seres, homos, nosotros somos los Homo sapiens sapiens. Antes hubo los cromañones, los neandertales. Estos seres inventaron la escritura, pero, y tenemos el vestigio. Tenemos las láminas de arcilla de Oriente Medio, en donde se inventó la escritura. Pero la pregunta es, ok, la escritura se inventó ahí, más o menos, 3.500 años. Pero, ¿y el lenguaje oral? Es decir, ¿desde cuándo comenzamos a hablar? Y ahí es cuando la puerca tuerce el rabo, porque eso es bien difícil, ya que no hay vestigios. Lo interesante que nosotros tenemos es que, ahí ustedes ven, esto es una resonancia magnética, es una toma congelada de una resonancia magnética. Lo que ustedes ven en colores es la cavidad auditiva. El que está a la izquierda es la cavidad auditiva de un Homo sapiens sapiens, de alguien como nosotros, de nuestro tiempo, sapiens sapiens. Y lo que ven a la derecha es de un cromañón, que tiene una antigüedad de más o menos 250.000 años de ese cráneo. Quiero que se fijen los colores de la cavidad auditiva. Este estudio se lo hizo en un equipo dirigido por la profesora Conde Valverde de España en el año 2021. Porque se estaba investigando desde cuándo nosotros más o menos hablamos. Fíjense en los dos cuadros, en los dos cráneos, perdón. Alguien con inferencia, con lógica deductiva, díganos a qué conclusión llegó el equipo dirigido por la señora Conde Valverde. ¿A qué conclusión llegó? Intriago Ricardo. Cámara, por favor. Abre cámara. Ok, gracias. Así es. ¿Qué aula eres, Santiago Ricardo? Tienes, tienes completa tus 6 columnas, tienes una nota baja de 88, te cambio a 100. Listo. Y la conclusión es exactamente eso, lo que nos permite afirmar, por tanto, que los seres humanos posiblemente ya nos comunicábamos como nos comunicamos ahora, tal vez no tan desarrolladamente como ahora, pero ya nos comunicábamos oralmente hace más o menos 230, 250.000 años. Esto es importante por una razón. Guaguas, si nosotros ya vimos esa línea del tiempo, nosotros no podemos, exacto, no podemos perder de vista algo fundamental que hablamos hace 400.000 años, que ya manipulamos el fuego, hacemos herramientas, dejamos ciertos vestigios de esas herramientas hasta llegar a ser el Homo sapiens que somos y que inventamos la escritura hace más o menos 3.500 años. Pero no hay que olvidar que nosotros, es decir, nuestro ancestro más lejano no es hace 400.000 años. Estamos hablando de hace más de 3 millones de años. Y nuestro origen es del sur del África, la costa oriental de África. Es decir, estamos hablando de una especie que ha tenido una evolución de 3 millones de años. Cuando surgimos en África éramos primates que recién estábamos aprendiendo a caminar en 2 pies, a ser unos seres bípedos. Por lo tanto, de este
temporal entre más o menos 4 millones de años hasta 1,5 millones de años, evolucionamos de tal manera para llegar recién a dominar el fuego. Conclusión, no perdamos la idea de la cantidad de tiempo que nosotros hemos bregado y caminado para llegar a ser la especie que somos. Y esto, hasta ahí hemos llegado con las otras aulas, compañeros, porque aquí ya hablamos de otro estudio de Leitman, pero no nos quedamos ahí porque ya con eso nos igualaríamos con los otros compañeros y hasta aquí nosotros con ustedes llegamos. Estamos iguales, compañeros, no hay ninguna tarea de esto porque terminó la 1, 2 y 3. ¿Cuál es la tarea? De lo que vimos, todo lo que vimos en el día de hoy, hacer otra vez 5 preguntitas, 5 nada más, porque la otra hicimos 10 porque me olvidé la anterior charla. Entonces, de esto sería el taller de escritura académica 003, 5 preguntas, 5 respuestas. Esas 5 preguntas, 5 respuestas se entrega por grupo, ya saben, habrá 3 hojas cuadriculadas de las que utilizan para hacer matemática y eso entregan el día de mañana en el cambio de hora de las 11 a cualquier profesor que esté en la oficina. Ahora, eso tienen que entregar grapado, si no se me van a perder esas hojas. Ahora, no van a entregar todos porque los profesores se molestan con la golpeadera de puerta. Eso no vamos a hacer. Así que, compañeras coordinadoras, por favor, tengan la amabilidad, consíganse un sobre Manila. Si no, compren un sobre Manila. Yo les devolveré eso, estén seguros que les devolveré. En un sobre Manila pon todos los trabajos de tus compañeros, es decir, taller 1, taller 2, taller 3 de escritura académica. A todos esos los metes en un sobre Manila y pones E1-001, por ejemplo. Listo, solo eso. Y ahí, porque los profesores no van a recibir si entregan individualmente, porque se molestan mucho y tienen razón. Entonces no vamos a molestarles a esos compañeros profesores, a los doctores Rosero, Duque, Manosalvas, no vamos a molestarles. Solo les molestaremos una vez cuando vayas a dejar el sobre Manila. Por favor, le dejas el sobre Manila y yo ya me encargo de coordinar con un compañero que me traiga a la casa para yo poder calificar. ¿Está claro, compañeras? Coordinadoras. Sí, profe. Sí, profe. 2 voces oigo, falta una tercera voz. ¿De qué aula habló? No les veo. ¿De qué aula habló? ¿Quién habló? ¿Aula qué? 02. 01 y 02. Ok. Para variar, el aula 3 nada. Sí, por favor, por favor. ¿Alguien se lleva con la coordinadora del aula 3? ¿Alguien de aquí del aula 3 se lleva con la coordinadora del aula 3? Sí, profe. Por favor, el compañero que primero mencionó. Creo que está clara la disposición. ¿Podrías compartir esa información con tu compañera coordinadora? Claro, profe. Pero yo tengo una duda, por si acaso, en el tema de las hojas tienen que ser estrictamente las cuadriculadas. O sea, sí, porque si no me vas a hacer en líneas, mi hijo, y va a ocupar 2, 3 hojas y eso es molestoso, peso y demás, y no me permite calificar rápido, mi hijo. Es por eso. No puede ser hojas cuadradas. Lo que pasa es que, bueno, pueden ser hojas cuadradas. Cuadradas. ¿A qué te refieres con cuadradas? A cuadros, perdón. A cuadros es lo que digo, pues, mi hijo, eso estamos pidiendo. Es que lo que pasa es que la hoja cuadriculada es otra que tiene Ah, los no, no, cuadros. sí, sí, tal vez yo no me estoy expresando con precisión. Sí, la hoja normal de que ustedes hacen ejercicios de matemáticas me quiero referir. Sí, tal vez hay una imprecisión de mi parte en la solicitud, mi hijo, pero me refiero a una hoja como de cualquier cuaderno, pero no arrancada de cuaderno, sino esas que compran A4 para hacer ejercicios de matemáticas. ¿Estamos de acuerdo? Listo, gracias, profe. Gracias, mi hijo, gracias. Comunícate con tu compañera, por favor. Avancemos nosotros entonces. Vamos a iniciar estamos en la, ¿cómo es? Estamos en el, siempre me aparece esto, qué fastidio. Ok, estamos nosotros en nuestro laboratorio teórico 4. Acabamos de ver nosotros, están viendo ahí la pantalla, acabamos de ver lo de ortotipografía, hicimos la transición y vamos a continuar con la parte teórica, porque vamos a hablar de lo que es signo, símbolo en lenguas y entenderemos lo que es lengua, lo que es matemática y entenderemos por qué estos Homo sapiens necesitan pensar críticamente para entender la realidad, que es uno de los capítulos de la argumentación y el lenguaje oral, como lo ven ahí, de la unidad 2.
Creo que todos tenemos ahí claro tenemos claro que a qué película este fotograma, ya les dije fotograma, iba a preguntar qué es cuando saco una captura de película. Este fotograma, ¿qué película es alguien? Les doy una- Rambo. No, no es Rambo, mijo. No, no Depredador. está Schwarzenegger, El no depredador. está. Depredador. Duro de matar. Exacto, Depredador. Verás, he comenzado con esto por una razón. La razón es que, si es que ellos querían encontrar al depredador que siempre aparecía de manera invisible, es decir, aparecía más o menos camaleónicamente camuflado con la selva, no se lo podía detectar al depredador. Los que no hayan visto deberían ver una película interesante de acción, pero tiene un argumento bueno. Eh, no podían verlo. Y en una selva es mucho más difícil. ¿Cómo le dices a alguien, mira en ese árbol si está rodeado de árboles? Mira en esa rama si está rodeado de ramas. Tendrías que decir algo así como la lógica que implica imaginar que todo es un reloj. Por eso los militares, este tipo de militares se comunican a las 4, a las 3, a las 5. Para eso se están imaginando que ellos son el centro del reloj. Al frente obviamente están las 12 y en la parte trasera de ellos están las 6. A su derecha están las 3 y a su izquierda están las 9. En ese sentido ellos tendrían que ubicarse. Y se ubican, obviamente, ahí sí tiene más sentido. Por eso es que decimos cosas como, a ver, veamos si me entendieron. Si Ecuador es un reloj, ¿a qué hora está, a qué hora está la provincia del Loro? ¿Alguien? ¿Alguien? A las 5. A las 6 en punto. No está a las 6 en punto, no está a las 5. A las 5 está la provincia de Zamora Chinchipe. A las 6 está la A las provincia de 7. Loja. A las 7, exactamente. Ubicarse, gracias joven por la participación, ubicarse ciertas características. Ahí tenemos el reloj del sol de nuestra universidad que se encuentra en el sitio original que estaba. Es el sitio donde estaba nuestra antigua Universidad Central, que tiene 406 años, como ustedes muy bien saben. ¿En dónde funcionaba nuestra antigua Universidad Central? 100 puntos, rapidito. ¿Dónde? Centro histórico es muy grande, es el centro histórico más grande de América Latina. En el Museo de Cera. O sea, no, no el Museo de Cera. El Museo de Cera forma parte de algo mucho más grande. ¿Dónde es la biblioteca del municipio? ¿Cómo se llama eso? El reloj. En la iglesia de la compañía. No, pues la iglesia está fuera de todo ese complejo arquitectónico que era la Universidad Central del Ecuador, hoy es el Centro Cultural Metropolitano. Dentro del Centro Cultural Metropolitano está la Biblioteca Metropolitana, el Museo de Cera, pero todo eso se llama Centro Cultural Metropolitano. Ahí estaba nuestro reloj. Aquí está ya en una foto un poquito más actualizada dentro del complejo arquitectónico del Centro Cultural Metropolitano, y aquí es donde está actualmente, que es la entrada de la pileta. Funciona el reloj, en un día de sol pueden acercarse a ver la hora y nos da la hora. No con precisión de segundos, pero sí, bastante cercano. Ok, ¿por qué les digo esto yo? Lastimosamente, esta clase está preparada para estar en el aula, porque si yo te pregunto ahorita, es que es difícil hacerlo, pero piensa tú, que estamos en el aula 1, 2 o 3. Ubícate mentalmente. Estamos sentados ahí, estamos en la clase. Si tú ubicas el reloj, ¿dónde está? Ok. Yo te pregunto, explícame cómo llego al reloj. Sin señalarme con los dedos, sin decirme ahí. Alguien, explícame. A ¿Cómo las llego al 12. reloj? Estamos en el aula 1, 2 o 3. ¿Sería el reloj estar al frente encima de la pizarra? No, no, no. Estamos físicamente en el aula, mi niña. Compañera, estamos en el aula. Yo te digo, indícame, quiero irme al reloj. ¿Cómo me voy al reloj? Indícame. Camina recto hasta el frente del... No, no. Si ven que tenemos que pensar, es tenaz la Camina... huevada, es tenaz, ah, porque incluso nos resulta difícil los puntos cardinales, utilizar la rosa de los vientos para más o menos saber dónde estaría. ¿Por qué te hago este ejemplo yo? No es gratuito.
Ahora nosotros ubicarnos es huevada con esos aparaticos. Pero ¿y las abejas? Las abejas tienen un lenguaje comunicativo, guaguas, tienen un lenguaje, pero un lenguaje, una capacidad de comunicación tan sorprendente que, como ustedes saben, hay abejas especialistas en explorar, otras especialistas en recolectar, otras especialistas en defender la colmena, otras especialistas en fabricar la cera, y la única, la diosa, la princesa es la reina, la abeja reina. Y por supuesto, en una colmena nosotros tenemos las abejas obreras, que se llaman todas ellas, las que les mencioné, que se clasifican en muchas, la abeja reina y los zánganos. Pero las que hacen todo el trabajo, en verdad, todo el trabajo, son las abejas obreras. Una abeja obrera exploradora iría, supongamos que hay un rosal al lado del reloj, iría desde nuestra aula, donde suponemos está la colmena, iría, exploraría, encontraría ahí el polen que requiere, regresaría y a las abejas recolectoras les diría con una precisión, pero con una precisión absoluta, con grados, la posición del sol dependiendo. Harían una danza de un 8 inclinado, recto, vibrando o no la pancita. Indicarían con una precisión tal que las abejas recolectoras encontrarían ese polen, esa flor, sin ningún problema. Es decir, es sorprendente. A nosotros, Homo sapiens, ustedes de promedio 20 años, yo de promedio 50 años, nos resulta difícil decir dónde está algo. Hicimos el ejemplo del reloj. Por lo tanto, el sistema de comunicación de las abejas es sorprendente. ¿Y de por qué les hablo de esto? Traigámosle al mayor estudioso de las abejas en la ciencia mundial, Carl von Frisch. Este caballero es un experto, ya falleció obviamente, es un experto en el estudio de las abejas. Y él nos dice algo, pero que yo quiero quedarme con algo de este enunciado. Él es un estudioso de las abejas. ¿Alguien? Ayúdame a leer, alguien. En su clásico estudio sobre la vida de las abejas, en 1984, von Fritsch nos enseña que, para quien mantiene y despierta su sensibilidad para con la naturaleza, el conocimiento de la vida de las abejas será una fuente de alegría y sorpresas. Perfecto, gracias, gracias. Muy amable, compañera, muy amable. Yo quiero que te quedes con algo que dice ahí. El conocimiento de la vida de las abejas será una fuente de alegría y de sorpresas. ¿Sabes por qué te pongo esto? Por una razón, no porque vamos a hacer. Pregunta, el experto que estudia las abejas, ¿cómo se llama? Cuento tres antes que veas en internet. Uno, el que se dedica a sacar miel de las abejas y a cultivar. Apicultor. ¿Quién dijo apicultor? Troya del 03. Señorita Troya, 03. Le pongo participación en clase, gracias. Entonces, un apicultor conoce esto del mundo de las abejas. Claro, científicamente Carl von Frisch, nos dice, pero me quedo con eso. Será fuente de alegría, pero sobre todo de sorpresas, el conocimiento de la vida de las abejas. Fíjate, yo te puedo decir verbalmente, papaya, pero te puedo escribir también y tú lo ves escrito. ¿A qué quiero ir? Quiero ir a demostrar una cosa. Quiero demostrar que el lenguaje es algo tan, pero tan increíblemente maravilloso, pero que no somos conscientes de eso. Claro, lo tomamos natural porque nos sale natural, a no ser que tengas algún problema fisiológico, nos sale natural o mental, ¿no? También puede haber problemas. Pero nos sale tan natural que no nos detenemos un ratito para decir qué sorprendente que es el lenguaje humano. Es sorprendente el de las abejas, sin ninguna duda, acabamos de ver el ejemplo. Pero qué sorprendente que es el lenguaje humano cuando nos habla de cosas como estas. Fíjate, papaya, tú sabes lo que es papaya, listo, papaya. Pero en millonésimas de fracciones de segundo, en millonésimas, guaguas, en millonésimas de fracciones de segundo, tu cerebro hace conexiones. Nunca ningún elemento en el cerebro funciona de manera aislada. Funciona a través de miles y miles, quizá millones de conexiones. Tú leíste o escuchaste papaya, tu cerebro prefiguró eso ya. Tuvo la representación mental. Pero si ya tienes representación de mental de papaya, automáticamente te acuerdas de la señora que vende frutas porque ella también te vende papaya y ahí es donde compras papayas. ¿Te acordaste de la señora? Pero al acordarte de la señora, ni modo. También te acordaste de una frase que dice dar papaya.
Y dar papaya es exponerse de tal manera que hasta te pueden matar. Y como estamos hablando de eso, ¿te acuerdas de la película que viste de muertos y que te gustó de Coco y hasta lloraste al final? Pero comenzaste con papaya, pero tu cerebro puede hacer conexiones en millonésimas de fracciones de segundo. Y yendo de Coco, ¿qué pasó, Escobar? Camilo, ¿alguien levantó la mano? Parece que vi que alguien levantó la mano. En millonésimas de fracciones de segundo, tú te puedes acordar, como estamos hablando de la muerte, ¿te acuerdas de la fiesta que estuviste de Chicha o que la canción que escuchaste en el bus, de las 4 tablas de Margarita Lugue? Y como estamos hablando de papaya, sabes que algo que es papaya es súper fácil, porque una papaya está a la vista y cogerla es fácil. ¿Te acuerdas de que la tabla de multiplicar es papaya? Porque es súper fácil. Y si estamos hablando de la tabla de multiplicar, inmediatamente también puedes irte, si es que eres venezolano, a decir, uy, no digas papaya. Porque papaya, en el lenguaje coloquial del Caribe, venezolano y colombiano, sobre todo venezolano, significa órgano sexual femenino. Y por lo tanto, si tú dices un jugo de papaya, ya te podrás dar cuenta del momento incómodo que pasarás si no conociéramos esto. Conclusión, el lenguaje humano es tan sorprendentemente maravilloso, tan increíblemente fantástico, pero no somos conscientes de este tipo de cosas. Y nosotros vamos a ver por qué no somos conscientes y por qué llegamos los humanos a tener una cosa llamada lenguaje. Para eso tenemos que irnos a Grecia, mis queridos guaguas, y en Grecia tenemos que traerle al mayor de los pensadores, al más clásico y al que más conoces. ¿De quién estamos hablando? Sócrates. Exactamente, gracias compañero. Estamos hablando de Sócrates. Sócrates nos dice algo bien interesante y vamos a aprender aquí una cuestión súper importante en términos de cultura clásica. Alguien, ayúdeme a leer. Alguien, ayúdame a leer. Platón en su diálogo Teeteto pone en boca de Sócrates que este sentimiento de asombro muestra que eres filósofo, pues el asombro es el único comienzo de la filosofía. Gracias. Ok. Vamos a terminar nuestra clase con esta diapositiva porque esta me lleva a explicar algunas cuestiones. Atención, les digo para que estén preparados que ya estamos terminando nuestra clase porque aquí me voy a llevar un buen ratico. A ver, ¿qué nos dice Platón? Muchas de las cosas que escribió Platón lo escribió en formas de diálogo, porque él hacía una recolección de todo lo que dialogaba y conversaba con grandes filósofos, incluso con su maestro, con Sócrates. Y por eso es que tienen nombres diferentes los diálogos de Platón. Aprendimos 100 puntos rapidito, cómo se llamaba el diálogo en el cual aprendimos el mito del amor según los griegos? Ya lo vimos ayer. 1, El banquete. Cañar Fernanda, banquete, alcancé a escucharte. ¿Qué aula eres, Cañar Fernanda? Aula 2. Yo mismo le pregunto, yo mismo me respondo. Profe, no dijo ella, dije yo, Martínez del aula 1. Ah, yo estoy viendo acá. ¿Dónde está? Ok. Perdón, me equivoqué, es que tengo varias visualizaciones ahí. Martínez, aula 1. Ok. Como se dan cuenta, hay diferentes títulos. Gracias, niña. Ya está registrada tu participación. Como se dan cuenta ustedes, ahí nosotros tenemos otro diálogo. En el banquete hablamos del amor y otras cosas. Y en el teteto se habla sobre el conocimiento, la filosofía, los filósofos y el amor al conocimiento. Traigo esta frase de Sócrates porque nos dice que si tú quieres ser filósofo, lo que debes aprender a hacer es asombrarte. Porque si alguien quiere llegar al conocimiento, debe empezar por el asombro. Y si nosotros no nos asombramos de lo increíble que es el lenguaje humano, difícilmente llegaremos al conocimiento. Por eso te he traído. Ahora, participación. En términos etimológicos, es decir, del origen de la palabra, filósofo, ¿qué es? Alguien, rapidito antes que vas en internet. 1. Persona que ama el conocimiento. A ver, ¿quién dijo filos y Sofía? Dale. ¿Quién dijo? Filos, ¿qué es filos, mijo? Conocimiento, sabiduría. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? Intriago Ricardo. Un ratico, mijo. Estoy buscándote. Intriago Ricardo. Listo, tienes tu participación.
Correcto, filósofo es aquel que ama, por lo tanto, la sabiduría y el conocimiento. La filosofía, por lo tanto, será la disciplina que busca, que ama, que quiere el conocimiento. Y Sócrates nos dice si alguien quiere llegar a la teórica. Ahora quiero que se fijen en la placa inferior, que es en donde ponemos nosotros la fuente aplicada con normas APA. Alguien, explíqueme. Ahí está clarísimo el autor. Explíquenos alguien, por favor, ¿qué hace ahí ese 1921 si sabemos que Sócrates vivió hace 2400 años? ¿Y qué hace ahí ese 369? Alguien que pueda explicar. 100 puntos de participación. No. Yo, Ok. profe. ¿Quién es yo, Que pues? Carol del aula 1. Niña, habla uno. Niña Carol, cuéntanos. Que bueno, este número que está entre corchetes es el año de publicación, mientras que el otro es el año donde salió la foto, o sea, donde fue creado. Donde salió la foto, donde fue creado. No te voy a poner mala nota, pero del conejo solamente tienes patas, orejas, cabeza y cuello, pero no el cuerpo, porque debiste haber rematado de otra manera y no lo remataste. Alguien, Rohana Mary, Ya, es la primera que veo ahí, levantada la mano. 1921 es el año de la publicación y el 369 es como el año aproximado de la obra que pues fue realizada, porque como no Sí, tenemos sí, un año Rohana Mary. exacto. Por ahí estamos. Sí, faltó precisión, porque no es de la edición, ya explico. Tu apellido era, compañera, tu apellido era Rojana. Rohana. Te pongo la participación. Sí, tienes razón en una cosa, guaguas. A ver, vamos en orden. Primero lo que vemos ahí no es norma Zapa, era norma Zapa. Pero ¿por qué te lo pongo? Porque te vas a encontrar con muchísimas fuentes, perdón, referencias de fuentes en donde vas a ver eso. ¿Qué es lo que debería haber ahí? Estamos claros que es lo único que debería estar entre paréntesis. El año de publicación, ¿no es cierto? De donde yo me he sacado la cita. ¿Estamos claros ahí? Perfecto. Por lo tanto, ahí debería decir Platón, el autor, punto, y entre paréntesis, 1921. Pero nosotros sabemos que Platón vivió hace 2400 años. Es imposible que la obra sea de 1921. Por lo tanto, antes las normas APA, y te vas a encontrar con este caso, las normas APA recomendaba poner el año de la edición del libro. ¿De dónde sacamos nuestra fuente? El año de la edición, 1921, se escribió, en el cual se escribió la obra. Con eso yo estoy diciendo ahí que estoy leyendo un libro de Platón, editado en 1921, pero sé que la obra de Platón es de 69. Aquí sería el menos 369, porque es el 369 antes de Cristo, pero se entiende en normas APA, obviamente. El título está en cursiva, perfecto. ¿Y por qué pongo la traducción? ¿Alguien? ¿Por qué pongo el traductor? La razón bibliográfica. Mieles Shirley, dale. ¿Me escucha, profe? Sí te escucho, pero no te veo. Indica, a ver, me prende la cámara. Indica la traducción de su idioma. Pero ¿por qué pongo la traducción? O sea, la razón, ¿por qué pongo la traducción? O sea, lo que dices es verdad, pero ¿por qué ponemos la traducción? Eh, por la editorial que se publicó, se escribe así porque cualquiera puede usar ese libro exacto, saber su origen y darle crédito correcto. O sea, sí, sí, Mieles Shirley. Te voy a poner participación, no total, pero participaste. Tu aula 1. 201. Lo que pasa, a ver, te voy a poner, no perfecta, pero es una participación. ¿Alguien quiere dar con claridad la razón? ¿Alguien veo? Espérame un ratico, quiero abrir el cuadro porque si no. Después de Mieles Shirley está Rohana Mary. Rohana Mary. Ya, es porque, o sea, no estaba escrito en ese idioma y el traductor debía traducir en sí el idioma de griego al inglés.
Sí, perfecto, es más o menos lo que dijo tu compañera, pero hay una razón. Será la misma traducción. Supongamos que yo hablo perfectamente el griego antiguo y otro profesor, la otra profesora, no sé quién habrá de argumentación en la facultad, también sabe griego antiguo. ¿Las traducciones serán similares? Evidentemente no, porque cada uno tiene la sensibilidad de traducir de un idioma a otro y por lo tanto hay que anotar, ya que si yo hago una cita del Tetetus de Platón, el traductor X no va a ser la misma traducción. La idea va a ser la misma, pero la traducción no va a ser similar. Por lo tanto, es importante poner el traductor porque sabemos qué tan fiel, según el currículum y el conocimiento del traductor, qué tan buena es la traducción del griego antiguo, en este caso de Platón. Eso es súper importante. ¿Alguien se fijó al final de la cita para ir terminando, compañeros? ¿Alguien se fijó en el final de la cita? ¿Qué debería estar al final de la cita? Las páginas. Páginas. ¿Alguien les llamó la atención eso? ¿Por qué tenemos 155D? ¿Es un error del pendejo profesor Pazmiño? Les cuento que no. Lo que pasa es que vamos a aprender algo muy preciso con las obras clásicas. ¿Alguien sabe por si acaso para que se ganen 100 puntos? A ver, ¿quién es yo? Pues que si me dicen yo, no levantas la mano y no abres la cámara, yo no sé quién es yo. A ver, dale. Bien, sí, faltó un detallito, pero está bien. Es que más que una recopilación, primero es una traducción y un ordenamiento, que eso sí es una recopilación, perfecto. Pero como cuando Stefanus en el siglo XV hace este ejercicio, recogía textos sueltos, lo organiza de tal manera que, por supuesto, al ser un libro tiene páginas, pero para que no se pierdan los fragmentos y tengan secuencia, los nomina, los pone a un párrafo A, siguiente párrafo B, siguiente C, D y E. Son 5 párrafos nominalizados. Como era un experto en cultura antigua, las obras posteriores tomaban como referencia las ediciones, la recopilación, ahí sí recopilación de Estéfanos. Y por eso es que tú vas a ver que no se cita la página, porque la página en cualquier libro puede ser 145, 228, pero cogen esto para que se sepa que se ha seguido el orden clásico de las traducciones, en este caso de Platón, y por eso vas a encontrar un número con un literal, en este caso de, que sería el último párrafo, el penúltimo párrafo, perdón, de esa hoja. ¿Cuál era el compañero que intervino? Intriago, gracias. Listo, volvamos a lo nuestro. Hemos aprendido cultura clásica, referencias bibliográficas, normas APA, historia de la filosofía griega, etimología. En esta diapositiva hemos aprendido mucho. Les invito a que, como nos dice Aristóteles, sorprendámonos del conocimiento, porque conocer es el primer paso, perdón, asombrarse es el primer paso para llegar al conocimiento. Quedémonos ahí, guaguas. Gracias por la participación de ustedes y ahorita voy a comunicarme con las aulas 5 y 6 para darle la indicación de la entrega de mañana. Mañana dije, mañana jueves. Sí, mi profe, dice que no hay cosas que sean verdades absolutas. Cada quien ve y explica las cosas a su manera. Ok, pero el problema es que la ciencia trabaja con hechos y resulta que viene un señor y nos dice que no existen los hechos, solo interpretaciones. ¿Qué hace, señorita estudiante de ciencias, frente a Federico Nietzsche, suponiendo que él habla español? ¿Qué le dirías? O sea, que no hay verdades crudas y todo lo que vemos y contamos es a nuestra manera. Ok, gracias. ¿Y saben cómo termina este enunciado que encontramos en fragmentos póstumos? Termina así este enunciado. Y esto, es decir, lo que acabo de decir, también es una interpretación. Lo que hace
Nietzsche es poner en cuestión y nos está diciendo lo siguiente, más o menos. Nos está diciendo que la ciencia, por más que quiera ser objetiva, por más objetiva que quiera ser, hay una intervención humana en la interpretación de los hechos. Por lo tanto, un hecho, por más objetivamente que quiera o pudiera ser descrito, siempre será subjetivo, siempre será una interpretación, porque es una acción, una obra humana. Y los humanos siempre somos, por definición, subjetivos. Este pequeño cuadro es un dibujo más que un cuadro, perdón. Este pequeño dibujo nos va a ayudar a entender algo de lo que estamos hablando y que nos debe ayudar a entender cómo funciona la ciencia y cómo nosotros debemos entender las afirmaciones que escuchamos en nuestro medio. Creo que es evidente lo que alguien interprete. ¿Qué quiere decirnos esa pequeña ilustración? Que le he puesto porque es bastante significativa, nos dice mucho. Alguien, interprete por favor, ¿qué nos quiere decir ese cuadro que dice la vida, life? Alguien, ¿qué nos dice? Vamos a ver, me aparece Sala Sofía, aula 5. Yo alcanzo a ver lo que tengo a mi derecha. Sí, profe, nos intenta decir que cuando, o sea, la persona que tiene más dinero es el que alcanza y sobrepasa la vida. Como podemos ver, no ve muy bien, o sea, solo se acerca a la pared, al frente, pero incluso está sobrepasando lo que es la vida. Junto a los libros podemos ver que la persona, o sea, ve en torno a la realidad que es, pero con los libros y el dinero alcanza a ver la vida mucho mejor. ¿Por qué? Porque acompaña tanto conocimiento como el dinero. Y la persona que tanto no tiene libros, o sea, conocimiento y tampoco dinero, no puede ver esa realidad ni la vida que le pasa. Ok, no te interrumpí, pero ¿por qué no abriste cámara, Sofía? Ay, perdón. Ok, pero sí, más o menos es así. ¿Saben por qué les puse esa imagen? Porque nosotros debemos recordar en ciencia lo siguiente. Alguien, léanos por favor eso. Alguien, ya estamos terminando ya. Alguien. No olvidemos que no es solo lo que se dice, cómo se dice o quién lo dice, sino también y sobre todo desde dónde se lo dice. Gracias. Escucharán esto, lo leo yo ahora. Dice que no olvidemos, o sea, que siempre tengamos presente que no se trata solamente de entender lo que se dice, o cómo se dice algo, o quién lo dice. Sobre todo debemos poner atención cuando escuchamos una afirmación, desde dónde esa persona está diciendo las cosas. Cuando hablamos desde dónde, estamos hablando desde qué posición esa persona está diciendo las cosas. Por lo tanto, no es lo mismo que alguien, por decir algo, que alguien dice, parece que la economía está marchando medio mal. No es lo mismo que lo diga alguien como un experto en economía a que lo diga alguien como experto en economía también, pero de la Universidad de Harvard. Le harán mucho más caso al experto de economía de la Universidad de Harvard que a un experto en economía de la Central del Ecuador. ¿Por qué? Porque el criterio que damos de verdad y de validez no es solamente quién dice algo, cómo dice algo o qué es lo que dice, sino, y sobre todo en nuestras sociedades, es desde dónde, desde qué posición lo dice. Alguien puede decir, el dinero no es necesario. ¿Desde qué posición estará diciendo eso? Desde la posición de que tiene dinero. Es facilito decir eso de que el dinero no es la felicidad. El dinero no es tan necesario. Eso lo dice alguien que tiene dinero. Por supuesto, a eso se refiere esta afirmación. Concluyamos. Por lo tanto, no se trata de redactar, esperamos que algo sea así o deseamos que sea cierto. Ese tipo de redacción no funciona en ciencias. Nosotros lo que debemos tratar es siempre de introducir nuestras afirmaciones del tipo, lo que muestra la evidencia es esto. O según la evidencia disponible y los datos que tenemos, así es la vaina. En muchos casos, no en todos, se puede apreciar cierta regularidad.
O lo que hemos aprendido, que la hipótesis del planteamiento es posible de que así sea, pero necesitamos más evidencia para terminar de decir que esa hipótesis es válida. O finalmente decimos que algo es válido siempre y cuando son válidas las premisas y supuestos. Premisas, supuestos es lo mismo. Las premisas y supuestos en los cuales esta afirmación se ha respaldado. Jóvenes, estamos dentro del plan, 1 hora 10. Hasta ahí llegamos con la redacción académica. Ayer, por favor, ayer me olvidé la pequeña tarea. La tarea es, creo que la primera tarea de redacción académica 001, taller de redacción académica 001, fueron 5 preguntas que ustedes se plantean y 5 respuestas, ¿no es cierto? Confirmen, por favor. Sí, profe. Sí, Sí, ok. profe. Ahora, como tenemos más texto, vamos a hacer 10 preguntas y 10 respuestas. Le pones como título, taller de redacción académica 002, apellido, nombre, porque este trabajo es en grupo de los dos. Si no estuvieron los dos, solo pones tu nombre porque lo compruebo en la lista que me arroja la plataforma Zoom. Y haces 10 preguntas de todo lo que hemos hablado y pones 10 respuestas elaboradas. Las preguntas como un estudiante de ciencias y las respuestas mucho más todavía. Nos vamos a quedar hasta aquí con todas las aulas y pregunto al aula 1, 2 y 3. Solamente hable un par de... Así deberíamos escribir. 16 de los 29 alumnos aprobaron el curso. ¿Por qué? Porque del 16 al 29 en español se escribe en una sola palabra. Ahora fíjate acá en estos ejemplos. ¿Qué dice la norma académica? Un entero de un decimal se separa con una coma. Eso dice la norma académica. Si tú escribes con un punto, estás cayendo dentro de la escritura anglosajona. La tradición anglosajona es la que separa el entero del decimal con un punto. Pero los anglosajones, las normas internacionales ISO, la separan con una coma. La única excepción es cuando nosotros utilizamos los diales, cuando mencionamos los diales de las radios. En este caso, Radio Canela, por ejemplo, 106.5. Solamente ahí utilizamos el punto. De lo contrario, siempre se separa con un decimal. Perdón, el entero del decimal con una coma. Ahora verás, vamos al caso del billón. Fíjate en el cuadro. Quiero que te fijes en el cuadro primero. En este cuadro dice que hay un valor que tenemos a la izquierda y dice que hay 2 escalas. La escala larga y la escala corta. La escala corta pertenece a la cultura anglosajona. La escala larga pertenece a las normas internacionales ISO, que utiliza todo el mundo, excepto la cultura anglosajona, Estados Unidos, Inglaterra y demás. Ahora fíjate, 1 en escala larga y corta es lo mismo. 1000 en escala corta y larga es lo mismo. 1.000.000 se escribe en números y en letras, en números, fíjate, no se diferencia. El problema es cuando hablamos ya de los 1.000.000.000. 1.000.000.000 es de la unidad seguida de 9 ceros. Los españoles los llaman millardo. A nosotros no nos importa eso porque no hablamos así, pero lo llaman los españoles millardo. La unidad seguida de 9 ceros es 1.000.000.000. Pero adivina qué, para los gringos no es 1.000.000.000, para ellos es billón. Y si es que a la unidad le pones 12 ceros, que recién para nosotros es billón, para ellos es trillón. Atención. Por lo tanto, ¿cómo leería un gringo esta oración? ¿Alguien? Un gringo de la tradición anglosajona, ¿cómo leería? Suponiendo que habla español, ¿no? ¿Alguien? A ver, aula 3 dice Anrango, pero ya has participado, Anthony. Demos chance a otra persona. Villalba Aaron. ¿De qué aula, Villalba? El aula No 2. sé si me logra ver, profe, ahí. Sí, ahorita ya veo. Abre cámara, por favor. Eh, Léenos. no me deja Abre ver. cámara. Sí le estoy abriendo, pero no me deja. Ahí. Ya, del Dale, aula E1002. dale. Ya, ¿cómo leerían gringos? Se supone que leerían
8 billones 3 millones. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra, 8 billones 3 millones, se supone. Ok, no te voy a poner cero, pero no, leíste mal. Ah, Alguien corríjale. Villarroel Samir, del aula 3. Vamos, Villarroel. ¿Me escucha, profe? Sí, listo. Sería 8 trillones 300 billones. No, no te voy a poner nota para no ponerte cero. No. A ver, Tixe Jessica, del aula 3. Sería 8 billones 300 millones. Perfecto. Así leería un gringo. ¿Cómo leerías tú mismo, mija? ¿Cómo lee otra persona como nosotros? ¿Cómo leemos eso? La población del planeta Tierra es de Tixe. Mande, profe. Lee, mija. Ahora, ¿cómo leemos nosotros? 8 millones No, como 300 leemos mil. nosotros ahorita. Dijiste bien la primera parte, verás. Ahora lee como leemos nosotros ahorita. Tú, olvídate de los gringos. ¿Cómo leerías esa cantidad? A ver, leeríamos 8.000 millones 300 billones. Billón. No, un poquito más de la nota media, pero veamos qué nos ayuda Bolaños y Amilet del aula 3. Bolaños, ¿cómo lees? Como nosotros, pero Sería 8.300 millones. gracias, así es, otro 8.300 millones. ¿Sí se dan cuenta el problema de lo que sería? Fíjate, esta oración. La población del planeta es de 8.300 millones de personas. Eso es lo que sabemos porque nosotros pertenecemos al mundo general, no a la particularidad de los gringos. Ahora, fíjate, si un gringo nos da una noticia, nosotros sabemos que nuestra deuda depende, ¿no? De deuda interna, deuda externa, consolidada. La deuda externa del Ecuador es de 65.000 millones. El gringo leería no 65.000 millones. El gringo leería 65 billones. Como te darás cuenta, esto implica un problema, el problema del billón, porque el gringo lo va a leer así. La cultura anglosajona nos aumentaría por 1.000 nuestra deuda. Por lo tanto, atención, si vemos un artículo científico, una noticia del mundo anglosajón y hablan de billones, nosotros sabemos que solamente son miles de millones, no billones. Así que nuestra deuda es 65.000 millones, pero un gringo diría 65 billones. Esto es un problema muy serio, hay que tomarlo en cuenta. Y ahí tienes una actividad. Y vayamos terminando. Esto yo no te voy a enseñar por una razón, porque esto enseñan en la escuela. Pero esos son los números ordinales, guaguas. Yo la siguiente clase te preguntaré, al aula 1, 2 y 3, te preguntaré, te daré un número cardinal y tú me dirás en ordinales. ¿Por qué es un problema los ordinales? ¿Sabes por qué? Es un problema porque nosotros utilizamos números cardinales y partitivos cuando debemos utilizar ordinales. Esta es una oración gramatical. Es del 35º aniversario del sindicato. Es del 35º, escrito en números, aniversario del sindicato. Pero fíjate, es del 35 aniversario del sindicato, leen, o peor, es del 35º aniversario del sindicato. Es decir, utilizan los cardinales y los partitivos cuando lo que deben expresar son números ordinales. Harás un ejercicio, tienes el taller, y si es que yo mañana te preguntaré, dime la cantidad, no sé, 698. Entonces, yo te doy en cardinales, tú tendrás que decirme en ordinales, serían sexentésimo, 98 era, ¿no es cierto? Nonagésimo octavo. No te voy a enseñar, pero aprenderemos eso y tienes que aprenderlo. Buscas en internet números ordinales y fin del asunto. Un detalle nada más, guaguas, para ir terminando. Como les dije, nos llevará unos 20 minutos.
Cuando utilizamos los ordinales, llevará la A volada o la A volada dependiendo del sustantivo al que acompaña. En este caso es edición, es femenino. Ese libro va por su 13ª edición. Son sus bodas de oro, celebran el 50º aniversario. Masculino, masculino. Femenino, femenino. Importante. Primero y tercero se escribe así, pero primero y tercero también tienen variantes de escritura académica, que es primer y tercer. Es la única excepción en español en donde podemos poner en superíndice, es decir, como la O volada o como la A volada, podemos poner en superíndice la E y la R. Es el único caso. No vas a poner noveno con NO en volada, no, solamente primer y tercer. Finalmente, guaguas, para escribir, puedes escribirlo así, 13ª edición, es decir, en 2 palabras, o puedes escribir en una palabra. Se recomienda que escribas en 2 palabras, pero, si escribes en una palabra, debes poner mucha atención que el primer elemento es neutro. El único elemento que coincide con el sustantivo, como en este caso, tercera, coincide con el femenino edición, pero el 10º permanece neutro. No le pones 13ª edición, no, sino 13ª. ¿Por qué? Porque el primer elemento se convierte en neutro y solamente el último elemento del ordinal coordina con el sustantivo. Pero le he quitado la tilde. ¿Por qué? Alguien, gánese 100 puntos. O puede ser un error mío. Así es. ¿Quién dijo eso? No, no te vi, no apareció ni tu mano. ¿Quién dijo? Intriago Ricardo, 02. Bien, así es. Esa es la respuesta. Gracias. Y un pequeño detalle. Los ordinales 11º y 12º tienen variantes cultas. Puedes decir 11º o también un décimo. Puedes decir 12º o duodécimo. Esas variables vas a encontrar. Y con eso haces la actividad. Finalmente, guaguas, ahora sí, las 2 últimas diapositivas. Los números romanos se leen de 2 maneras. Puedes leerlo como cardinal o como ordinal, si va del 1 al 10. Por ejemplo, el Imperio Romano cayó en el siglo. Puedes decir siglo V o puedes decir siglo V. ¿Por qué? Porque entre el 1 y el 10, en español, los ordinales pueden leerse de 2 maneras. Los números romanos pueden leerse de 2 maneras, como cardinal o como ordinal. Hasta ahí fresco. Sin embargo, guaguas, cuando nosotros tenemos que mencionar reyes, papas, emperadores y demás, siempre prefieras el ordinal, es decir, Juan Pablo II, no Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque la regla es la de arriba. Del 1 al 10 tenemos las 2 opciones. Pero cuando se trata de reyes, emperadores, papas, pontífices y demás, ahí solamente vale el ordinal. Y finalmente, guaguas, tú puedes escribir así, ve, las décadas. Década de los 80, década de los 80, fenómenos sociales de los 80, los 80. Esas 4 maneras jóvenes son maneras académicas. No hay ningún problema. El problema de escritura académica surge aquí, cuando le pones el apóstrofo. Eso es cultura anglosajona. Los 80, hasta ahí llegaba, no hace falta el apóstrofo ni la S. Pero como nosotros somos bastante raros, esa es la forma que preferimos. Y hasta los locales les llamamos cosas como bajaron los precios en la pollería, Manolos. Y hacemos eso. Eso es una influencia de la cultura anglosajona. Y eso no lo hacemos porque no lo tenemos en español. Dicho eso, guaguas, termina la actividad. Ya resuelvo mañana lo del aula 3 y con eso, no, me faltaba un detalle. Perdón, pensé que ya habíamos terminado.
Pero esta es una cuestión muy puntual y muy precisa nada más. Verás, nosotros tenemos cardinales uno. Tenemos sus cardinales. Quiero que te fijes en la oración. Perdieron la vida 21 personas en el accidente. Te doy la norma gramatical. La norma gramatical dice que las variantes de los cardinales, uno, una, siempre debe coordinar con el sustantivo. Si el sustantivo es femenino, debe ser femenino. Si el sustantivo es masculino, debe ser masculino. Alguien, por lo tanto, eso que está gramatical, ¿cómo debería ser? Está gramatical ahí por si acaso. No es perdieron la vida 21 personas en el accidente. No, es gramatical. ¿Cómo debería ser y por qué? ¿Alguien? Dale, Martínez Cristina, aula 1. Ya, nos dice que se tiene que poner de acuerdo al género y las personas es femenino, es las personas, no los personas. Por ende, perdieron la vida 21 personas en el accidente. Así es, niña. Perdieron la vida 21 personas. Martínez. Pero ya has participado, Martínez. Te pongo otra nota bueno, te pongo otra nota. Y si es que ya cumples las 6, ahí vamos restando las notas negativas. Por lo tanto, nunca sería 51 mujeres vendrán al campamento, sino 51 mujeres. ¿Por qué coordina el sustantivo con el numeral? Perdieron la vida 21 personas, 51 mujeres vendrán al campamento. Y es así, es la última actividad y con eso tenemos completado el taller 20. La siguiente clase, jóvenes, ahí hacemos la transición y la siguiente clase haremos la introducción de lo que es signo, símbolo y el lenguaje simbólico humano. Hasta ahí llegamos, jóvenes. Dejo de compartir la pantalla. Gracias por el tiempo de ustedes. Sé que son tiempos complicados. Acciones de escritura académica. Vamos a terminar esto. Hoy mismo terminamos. Lo que nos lleve, que creo que serán 20, 30 minutos. Hacen los apuntes del caso. Nos igualamos hoy. Esta parte entregarán el taller y la parte que continúa, que es la que estamos retrasados también teóricamente, nos igualamos mañana. Por cierto, me olvidé de preguntar a todos. Me enteré hace poquito, hace una hora, a las 8, perdón. ¿Es así? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, jóvenes, me olvidé de preguntar, lo siento con las otras aulas, se me pasó por alto. ¿Desean que la clase sea a las 6 o la adelantamos un poquito a las 5? Yo creo que a las 5. Que nos adelantemos a las 5. Sí, profe, que nos sale Ok, nos llevará más o menos 1 hora 20 la partido más clase que de todo. mañana. O sea, 1 hora nos llevará continuar con el taller de escritura académica. Y me olvidé la actividad. ¡Qué hueva! Bueno, ya no quedó actividad, quedó otra cosa. Y unos 20 minutos más para igualarnos con ustedes hasta llegar todos al mismo nivel. Entonces, por favor, comuniquen, me olvidé, la verdad que me olvidé. Mañana nos veríamos entonces a las 5 de la tarde. ¿Está bien, jóvenes, o 4:30? 4:30, profe. 4:30, profe. 5 de la tarde, profe. 4:30, profe. 4:30, profe. 4:30, 4. O sea, yo lo hago por una cuestión, porque sé que van a salir, obviamente, a ver con sus amistades, y está bien disfrutar de eso. Entonces hagamos una cosa, veámonos a las 4:30 y terminemos un poquito antes de las 6, 5, 10 para las 6, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ya comunico a las otras, a las aulas 4 y 5, ya les comunico esta decisión. Con el mismo enlace, no importa que esté a las 6, yo le abro a las 4:30 y a las 4:30 tendremos ya abierto para poder continuar con nuestras clases. Dicho eso, continuemos entonces, jóvenes. Continuemos. A ver, verán, la escritura académica requiere ciertas puntualizaciones que generalmente se convierten en un error. Si ustedes ven ahí esa oración, ahí no tenemos ningún problema.
Acá no hay ningún problema. Pero ¿dónde radica el punto? Lo que pasa es que voy a decir una verdad medio pendeja, se llama verdad de perogrullo. Los números se escriben en cantidades y no en letras. Ahí están en cantidades. O sea, eso es obvio, pero no es tan obvio si es que recordamos la norma académica de escritura académica que dice que cuando nosotros tenemos un texto no técnico, sino un texto de prosa común, es decir, lo que escribimos a menudo, no cuestiones técnicas y académicas, sino cuestiones comunes, no se ponen los números, sino las letras. Fíjate, tiene 3 esposas, es un polígamo. Nada mejor que una tarde con un chocolate, 2 empanaditas, 3 amigos. Si alguien no supiera de esta norma, le escribiría al 3, al 2, al 3, al 1, le escribiría con números. Y no, la escritura académica dice que cuando es prosa común, no es prosa técnica, y son cantidades manejables en cantidad de letras. Fíjate, 200 es manejable. 5.977 no es manejable para escribir en letras, pero 200 sí, 100.000 sí. Cuando tenemos estos casos jóvenes, nosotros debemos preferir escribir en letras y no en números. Por supuesto, si es un texto técnico como el IVA del Ecuador es del 15%, evidentemente no vamos pues a no vamos a escribir 15% en letras, vamos a escribirlo en números y con el signo de porcentaje. Solamente cuando es un texto común, prosa común, nosotros le ponemos en letras. Hacemos el taller correspondiente a lo que te pida eso. Avanzamos. Ahora, quiero que se fijen en esto. Cualquiera de las cantidades cualquiera de las cantidades que ustedes ven ahí escritas son adecuadas y gramaticales. No hay ningún problema, guaguas. Puedes escribirlo 7.000.000.000, así, solo en números, combinado con letras, números y letras, completamente todo en letras. Puedes escribirlo. Lo que ves ahí es gramatical, es decir, es académico, no hay problema. El problema surge acá. Alguien del aula 1 al 3 que están presentes, alguien, ¿por qué serán agramaticales esos enunciados? El primero, el segundo, el tercero, alguien que se gane 100 puntos. Cristina, Yo, primero fue Cristina Martínez del aula 1. Señorita Martínez, Ya, profe, el primero está mal porque se repite dólares, ya está en símbolos y al último también está en letras. perfecto. En el segundo, la simbología del USD de dólares va al principio y en el tercero igual se repite el signo de dólares con la abreviatura de dólares. Ok, listo, perfecto, así es, niña, gracias. Listo, como se darán cuenta, esos enunciados, esa escritura de cantidades es agramatical, no es académica. Del aula número 2 o 3, ya participaron aula 1, 2 o 3. ¿Por qué son agramaticales esas cantidades? Veamos, Torres, Melanie, aula 2. Señorita Torres, ¿por qué? Porque así mismo, como dijo mi compañera, en la parte de se repite el USD que es de dólares y al último también está puesto dólares. Sí, pero está bien, pues dólares. En algún momento debo decir dólares. Está repetido los dos. En, El en el último, inicio está puesto el USD, que ya ya, viene con la parte de dólares, y al último se vuelve a repetir la palabra, pero dólares. sí, Solo perfecto, pero pues abajo, el siguiente en el siguiente es está señalado como gramatical. ujú, que sería que está puesto el USD de dólares, pero es vuelta atrás se pone el número y de ahí en letras. Sería solo poner 450.000 y en palabras al último dólares, creo. No, la primera parte que dijiste está bien. La segunda no. Tienes la mitad de la nota. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Leo lo que está en línea. Álvarez Diego, del aula 2. Álvarez.
Sí se me ve, Pasa profe. con el último ejemplo, porque es agramatical. A ver, profe, la escritura académica nos dice que nosotros buscamos reducir al máximo Al este mínimo. tipo de... al reducir al mínimo. Y aquí, si lo pongamos, dice 450.000. Y 450.000 tiene tres ceros. Y 1000 también tiene tres signos. Entonces, da lo mismo escribir de 000 a 1000. Entonces creo que sería, es mejor que se ponga 450.000 en números, con los tres ceros. Ok, así es, gracias. Listo. Avancemos. Tendrán una actividad de esto también, ¿no? Tendrán una actividad. Ok, continuemos. Verán, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice la escritura académica? Quiero que se fijen en el ejemplo, por favor. Dice, llegaron a la meta, ahí ves la cantidad, 54.679. Abajo también dice 54.679. La escritura académica dice lo siguiente: para separar las unidades de miles o de millones, debe ponerse un espacio. Se llama un bloque de separación. ¿Cómo se logra esto con el código ASCII? Con el ALT, que ya sabemos, el código ASCII más 0160. Sin embargo, como en economía escribimos muchísimas cantidades, hacer esto es bien complicado si queremos hacerlo con rapidez, de tal manera que la norma académica te da la solución y te dice, si es que no podemos escribir en bloque, porque tenemos muchas cantidades y hacer eso lleva tiempo, se separa con punto. Las unidades de 1000, las unidades de millón se separan con punto. Como ves ahí, puedes separarlo con espacios de bloque vacíos o con puntos. Las dos formas son adecuadas. Nosotros separamos en puntos porque utilizar el código ASCII, si escribimos muchas cantidades, nos llevaría mucho tiempo. Agramatical. Jóvenes, no existe el apóstrofo. Como ves, tiene una fortuna de 7 millones en el banco. No se utiliza el apóstrofo, se utiliza el punto o el bloque, que ya sabemos el espacio, pero en nuestro caso el punto. Ahora, ¿por qué en el ejemplo de abajo el mundo por la pandemia se cerró en marzo de 2020? No el punto, porque es fácilmente legible, sin problema, 2020. Que si pusieras otro número, 12.000, por ejemplo, 2020, ya se complica la lectura. ¿Qué dice la escritura académica? Si solo tenemos una unidad de 1000, no se ponga el punto. En este caso es el 2